Pedro Sánchez, el líder que actualmente ocupa la presidencia del Gobierno de España, ha generado una cantidad impresionante de controversias y críticas a lo largo de su mandato. Sus decisiones, alianzas y estrategias políticas han dejado una profunda división en la sociedad española, alimentando un debate encendido sobre su visión de gobierno y el impacto que ésta tiene sobre las instituciones democráticas, la economía y la cohesión social del país. Pero esto no es todo. El reciente vídeo difundido por Iker Jiménez, una figura ampliamente conocida en el ámbito mediático, ha sacudido los cimientos del panorama político y mediático en España. Jiménez no solo pone de manifiesto un supuesto plan elaborado contra él, sino que también desnuda una preocupante realidad que afecta a todos los ciudadanos. En el vídeo, denuncia cómo ciertos sectores, incluidos aquellos que se presentan como defensores del feminismo y de los derechos laborales, habrían intentado dejar a él y a su equipo sin trabajo durante las fiestas navideñas. Este hecho, lejos de ser anecdótico, revela una alarmante tendencia en el entorno político promovido por el gobierno de Sánchez, el silenciamiento de voces críticas mediante estrategias maquiavélicas y una presión constante sobre quienes se atreven a cuestionar el status quo. ¿Hasta dónde llega el poder de Sánchez? ¿Qué implica este escándalo para la democracia española? En este vídeo, no solo exploramos las inquietantes acusaciones de Jiménez, sino también cómo éstas se enlazan con las decisiones más controvertidas del actual gobierno. Si quieres conocer todos los detalles y entender el impacto real de estas maniobras, quédate hasta el final. Además, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún análisis crítico como este, darle like si valoras este tipo de contenido, compartirlo con tus amigos para expandir el debate y dejar tu comentario para saber qué opinas. Tu participación es clave para abrir los ojos a más personas. El gobierno de Pedro Sánchez ha sido acusado en reiteradas ocasiones de emplear métodos poco ortodoxos para controlar el relato mediático y neutralizar a sus detractores. Desde el uso político de organismos públicos hasta la presión sobre medios de comunicación y periodistas independientes, las estrategias de Sánchez y su gabinete parecen orientadas a consolidar una narrativa única que presente su gestión como impecable y aún más, como indispensable. Una de las tácticas más recurrentes de esta estrategia es la distribución selectiva de subvenciones y contratos publicitarios a medios de comunicación afines, mientras se margina a aquellos que se atreven a criticar al gobierno. Este control económico, que puede parecer una simple herramienta administrativa, se convierte en un arma política al restringir la pluralidad de voces y limitar el acceso de la ciudadanía a información objetiva y contrastada. Además, se han documentado casos de hostigamiento hacia periodistas y figuras públicas que cuestionan las políticas del gobierno. Estas acciones van desde campañas de desprestigio en redes sociales hasta intentos más sutiles de desacreditación mediante la manipulación de información o la filtración interesada de datos personales. En el caso de Iker Jiménez, la denuncia de un intento de dejarlo sin trabajo no solo refleja una vendetta personal, sino un ejemplo más de cómo el gobierno busca silenciar a sus críticos a cualquier coste. Por otro lado, el gobierno ha mostrado una preocupante tendencia a utilizar organismos públicos para consolidar su narrativa. Desde la emisión de comunicados oficiales con información parcializada hasta el uso de instituciones como RTVE para promover una agenda favorable, estas acciones ponen en entredicho la independencia de los medios públicos y la salud de la democracia española. El silencio promovido por esta estrategia no se limita a los grandes medios o figuras mediáticas. También afecta a activistas, académicos y ciudadanos comunes que intentan expresar sus opiniones en plataformas digitales. La censura indirecta a través de algoritmos en redes sociales, las denuncias masivas orquestadas por grupos de apoyo al gobierno y las amenazas legales han creado un clima de miedo que inhibe el debate público y limita la libertad de expresión. Sin embargo, este control no es absoluto. La aparición de figuras como Iker Jiménez, que se atreven a denunciar públicamente estas tácticas, demuestra que aún hay espacios para la resistencia y la verdad. Estos actos de valentía inspiran a otros a alzar la voz y a exigir un gobierno más transparente y comprometido con los valores democráticos. Uno de los puntos más preocupantes que se aborda en el vídeo es el aparente papel de la corrupción como herramienta de gobierno. Los casos de corrupción en el seno del PSOE no son aislados, parecen formar parte de un modus operandi que busca consolidar el poder a través de prácticas poco éticas. Desde adjudicaciones sospechosas de contratos públicos hasta la financiación opaca de ciertas actividades partidistas, las señales de corrupción han salpicado múltiples niveles de la administración liderada por Sánchez. Un ejemplo que destaca es el escándalo relacionado con la compra de votos en municipios estratégicos, una práctica que socava la esencia misma de la democracia.
Además, las constantes acusaciones de clientelismo reflejan un sistema que premia la lealtad política por encima de la competencia profesional y el mérito. Esto no solo mina la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la desigualdad y la ineficiencia en la administración pública. Las alianzas políticas que Sánchez ha forjado para mantenerse en el poder también han alimentado la percepción de corrupción. Acuerdos compartidos que han sido vinculados a prácticas cuestionables y la falta de transparencia en la toma de decisiones han llevado a muchos a preguntarse si los intereses del país están siendo sacrificados en aras de intereses partidistas y personales. Estas alianzas han permitido la aprobación de presupuestos y reformas polémicas a cambio de concesiones que muchas veces se alejan de los principios éticos y legales que deberían regir la política. Otro aspecto alarmante es el uso de los recursos públicos para beneficiar a los cercanos al partido. Desde el nombramiento de cargos a dedo hasta el desvío de fondos para iniciativas que no siempre tienen un beneficio claro para la ciudadanía, estas prácticas reflejan una gestión donde la corrupción parece haber sido normalizada. La falta de consecuencias reales para quienes son descubiertos en actividades corruptas refuerza la impunidad y envía un mensaje claro: en este gobierno, la corrupción no solo es tolerada, sino que a menudo se premia. Este panorama no solo perjudica a las arcas públicas, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Cuando las instituciones parecen estar al servicio de unos pocos en lugar del interés general, el descontento social se intensifica y la cohesión nacional se debilita. La corrupción, por tanto, no es solo una cuestión ética, es un problema estructural que amenaza el futuro del país. Otra de las reflexiones que emergen del debate generado por el vídeo de Jiménez es la táctica del pan y circo que ha adoptado el gobierno. En un país con altos niveles de desempleo, crisis económica y descontento social, Sánchez y su equipo han optado por distraer a la población con espectáculos y controversias que desvían la atención de los verdaderos problemas. Desde polémicas innecesarias hasta la teatralización de conflictos en el Parlamento, el gobierno ha encontrado en el espectáculo político una herramienta para mantener a la ciudadanía dividida y distraída. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, tiene consecuencias devastadoras para la calidad del debate político y la capacidad de la sociedad para abordar los problemas reales. En lugar de fomentar un diálogo constructivo, se priorizan las disputas mediáticas y los titulares llamativos, dejando de lado las soluciones tangibles. Un ejemplo reciente es el uso de eventos simbólicos y declaraciones grandilocuentes para eclipsar noticias negativas sobre la gestión gubernamental. Cada vez que surge un escándalo o una crisis, la maquinaria del gobierno parece activar una serie de maniobras destinadas a redirigir la atención pública hacia temas menos relevantes o completamente fabricados. Desde anuncios espectaculares hasta enfrentamientos públicos con la oposición, estas tácticas son el equivalente moderno del circo romano, entretenimiento para apaciguar el descontento. Además, el gobierno ha fomentado una cultura de polarización extrema, donde cualquier crítica es rápidamente etiquetada como un ataque ideológico. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también dificulta la colaboración y el consenso necesarios para resolver los problemas estructurales del país. La política del circo no solo se limita al ámbito nacional. También se refleja en las relaciones internacionales, donde las visitas protocolares y los discursos vacíos a menudo ocupan más espacio mediático que los resultados concretos de la diplomacia española. Este enfoque superficial no solo perjudica la reputación de España en el extranjero, sino que también refuerza la percepción de que el gobierno está más interesado en la imagen que en la sustancia. Mientras tanto, los ciudadanos se enfrentan a una realidad cada vez más difícil. Las tasas de pobreza y desempleo siguen siendo preocupantes, la calidad de los servicios públicos se deteriora y las soluciones a largo plazo brillan por su ausencia. En este contexto, la política del circo no solo es insultante, sino también profundamente irresponsable. Es un recordatorio de cómo las prioridades del gobierno están desconectadas de las necesidades reales de la sociedad. El precio de la incompetencia de un gobierno se mide en las vidas y los recursos que desperdicia. Bajo la administración de Sánchez, España ha visto cómo problemas clave han sido ignorados o mal manejados, agravando las dificultades de millones de ciudadanos. Desde la economía hasta la sanidad y la educación, los errores de gestión se han traducido en un alto coste social y económico. Un ejemplo claro es el caso de la alcaldesa de Catarroja, que ilustra cómo la incompetencia no es un fenómeno aislado, sino una característica endémica de las administraciones bajo el liderazgo del PSOE. En esta localidad, las prioridades parecen centrarse más en la repartición de sueldos y beneficios entre los cargos políticos que en atender las necesidades reales de la población.
La falta de planificación y gestión eficaz ha dejado a los ciudadanos enfrentándose a servicios públicos ineficientes y un deterioro constante de su calidad de vida. En el ámbito nacional, las políticas económicas del gobierno han generado un aumento en la deuda pública y la inflación, erosionando el poder adquisitivo de las familias. Los programas de ayudas, aunque anunciados con bombos y platillos, a menudo llegan tarde, están mal diseñados o no cumplen con los objetivos prometidos. Este tipo de improvisación genera frustración y desconfianza entre la población, mientras los problemas estructurales del país siguen sin resolverse. En sanidad, las listas de espera se han disparado y los profesionales denuncian constantemente la falta de recursos y personal. Este abandono del sistema sanitario contrasta con las declaraciones grandilocuentes del gobierno sobre su compromiso con los servicios públicos, dejando en evidencia una brecha entre la retórica y la realidad. Del mismo modo, en el ámbito educativo, las reformas implementadas han generado más confusión que soluciones, dejando a profesores, alumnos y padres en una constante incertidumbre. La incompetencia también se manifiesta en la gestión de crisis. Desde la pandemia hasta los desastres naturales, el gobierno ha mostrado una preocupante incapacidad para coordinar respuestas eficaces y rápidas. Estas deficiencias no solo agravan las consecuencias de las crisis, sino que también minan la confianza de la ciudadanía en su capacidad para superar desafíos futuros. El impacto de esta incompetencia se siente especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Las familias de bajos ingresos, los desempleados y los pequeños empresarios son los que más sufren las consecuencias de una mala gestión. Mientras tanto, los altos sueldos de los representantes políticos y sus asesores generan una sensación de injusticia y desconexión entre los líderes y el pueblo al que deberían servir. En última instancia, el precio de la incompetencia no solo se mide en términos económicos, sino también en el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza en el sistema democrático. Cada decisión fallida y cada oportunidad desperdiciada representan un retroceso para un país que necesita urgentemente un liderazgo eficaz, transparente y comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos. La polémica surgida en torno a las denuncias de Iker Jiménez no es un simple episodio más en la lucha mediática y política que define el panorama español actual, es un espejo que refleja una dinámica más profunda y preocupante. En el centro de esta controversia está la denuncia de un supuesto intento de apartarlo del espacio mediático durante una época tan simbólica como la Navidad, una maniobra que según Jiménez no se limitó a un ataque personal, sino que tiene implicaciones más amplias para el periodismo independiente y la libertad de expresión en España. El caso de Jiménez ilustra cómo las voces críticas son vistas como una amenaza por parte de ciertos sectores del poder. Su denuncia pone de manifiesto un patrón en el que la presión política y económica se utiliza como herramienta para silenciar a quienes cuestionan la narrativa oficial. Este no es un hecho aislado, encaja en una tendencia generalizada de control sobre el discurso público que hemos visto repetidamente bajo la administración actual. Más allá del impacto personal sobre Jiménez, esta controversia plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia española. ¿Cómo es posible que en un sistema que se supone plural y democrático, figuras públicas enfrenten represalias por expresar opiniones contrarias a las del gobierno? ¿Qué significa para los ciudadanos de a pie cuando incluso las personalidades más visibles y reconocidas son objeto de intentos de silenciamiento? La repercusión del caso de Jiménez también radica en su capacidad para movilizar a la opinión pública. A diferencia de otros periodistas o figuras públicas que han sido objeto de presiones, Jiménez ha utilizado su plataforma para exponer las tácticas de coacción que enfrenta, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente al control político del relato mediático. Al hacerlo, no solo defiende su derecho a la libertad de expresión, sino que también inspira a otros a alzar sus voces contra lo que perciben como injusticias o abusos de poder. La denuncia de Jiménez trasciende su figura y su ámbito profesional. Su caso resalta un problema sistémico, el creciente uso de tácticas de manipulación y censura por parte del gobierno y sus aliados para moldear la opinión pública. Estas tácticas incluyen desde la distribución selectiva de recursos económicos para favorecer a ciertos medios de comunicación hasta el uso de campañas de desprestigio y censura digital para neutralizar a los críticos. En este contexto, lo ocurrido con Jiménez es un recordatorio inquietante de cómo las libertades fundamentales, que deberían ser un pilar inamovible de la democracia, pueden ser erosionadas de manera insidiosa. Por otra parte, este episodio subraya el impacto de las redes sociales como un campo de batalla clave en la lucha por el control del discurso público. Las plataformas digitales, que deberían ser espacios para el debate libre y la diversidad de opiniones, se han convertido en herramientas para amplificar narrativas oficiales y silenciar a los disidentes.
En el caso de Jiménez, las reacciones en redes sociales revelan tanto el apoyo masivo de ciudadanos preocupados por la censura como el uso de campañas organizadas para desacreditarlo. Este fenómeno pone de relieve el poder y los riesgos de la comunicación digital en el panorama político contemporáneo. Finalmente, la polémica de Iker Jiménez no solo evidencia los problemas actuales, sino que también plantea una oportunidad para reflexionar y actuar. Su capacidad para visibilizar las dinámicas de censura y manipulación debe servir como un catalizador para exigir mayor transparencia, pluralidad y respeto por las libertades democráticas. En un momento en que la sociedad enfrenta desafíos complejos, proteger el derecho a cuestionar y criticar a los poderes establecidos no es solo un deber ético, sino una necesidad para garantizar un futuro más justo y democrático. El caso de Jiménez es, en última instancia, un recordatorio de que la democracia no es un Estado garantizado, sino un sistema que debe ser defendido activamente. Su experiencia invita a todos los ciudadanos a ser vigilantes, críticos y a no temer alzar la voz cuando los derechos fundamentales son amenazados. Si algo ha demostrado esta polémica, es que el poder de la verdad y la determinación individual puede desafiar incluso las estrategias más elaboradas de control y opresión. Al analizar el conjunto de hechos y estrategias que definen la gestión de Pedro Sánchez, queda claro que España enfrenta un momento crucial en su historia democrática. Más allá de las polémicas individuales, como la denuncia de Iker Jiménez, lo que está en juego es el equilibrio entre poder y libertad, entre eficiencia y ética, y entre los intereses de unos pocos y el bienestar de la mayoría. La sociedad española debe preguntarse qué tipo de liderazgo desea y qué valores está dispuesta a defender. En un momento en que la desconfianza en las instituciones es alta y las divisiones sociales son profundas, es imperativo reconstruir los lazos que unen a los ciudadanos y reafirmar los principios que sostienen la democracia. Esto implica no solo exigir responsabilidades a los líderes políticos, sino también fomentar una cultura de participación activa y debate respetuoso entre los ciudadanos. Es necesario recordar que ningún gobierno es perfecto, pero la verdadera medida de un líder radica en su capacidad para escuchar, aprender y actuar en beneficio del conjunto de la sociedad. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por las libertades individuales no son privilegios, sino derechos que deben ser defendidos con firmeza. En este sentido, cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. Ya sea mediante el voto, la participación en movimientos sociales, o simplemente manteniéndose informado y crítico, la democracia española necesita de todos para superar los retos actuales y construir un futuro más inclusivo, justo y esperanzador. La pregunta no es si Pedro Sánchez y su gobierno son responsables de las críticas que enfrentan, sino qué lecciones puede aprender la sociedad de estos episodios para garantizar que las instituciones democráticas sigan siendo un baluarte de libertad y justicia para todos.